Este curso es un estudio sobre el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y por eso también sobre lo que es la escatología. La palabra escatología viene de griego y significa la doctrina o la enseñanza sobre las últimas cosas. Y el libro de Apocalipsis habla justamente de las últimas cosas. Es quizás el libro más difícil de entender en toda la Biblia, ante todo por su simbolismo y porque nos revela cosas que tienen que ver con el futuro, acontecimientos que aún no han sucedido. Entonces, por eso también es un poco difícil siempre saber, ¿no?, a qué se refiere realmente ese libro y esas profecías que vemos ahí en el libro. Apocalipsis, el nombre del libro es Apocalipsis y Apocalipsis significa revelación. Este libro nos revela algo que para nosotros está oculto, nos revela algo de lo que no tenemos conocimiento. Entonces necesitamos esa revelación, necesitamos que se arroje la luz de la revelación de Dios sobre esas cosas para saber de qué se trata, para entenderlo, ¿no? Y lo que se nos revela es cómo será la segunda venida de Jesucristo y cómo será la consumación de la historia de este mundo. Aunque no nos revela exactamente todos los detalles y cada acontecimiento de lo que sucederá. Nos da una idea, ¿no?, de cómo será realmente la segunda venida de Cristo. El Apocalipsis muchas veces ha sido abusado, digamos, ¿no?, porque muchos lo han utilizado para interpretar el mundo contemporáneo de algún comentarista o para especular demasiado, ¿no?, en fechas, en significados concretos, poniendo nombres, ¿no? Claro, como vamos a ver, hay diferentes tipos de formas de interpretación, digamos, ¿no?, de ese libro y eso tiene que ver con eso también, ¿no?, de que para algunos realmente se trata de nuestro tiempo contemporáneo, ¿no?, y por eso también se busca siempre, ¿no?, nombres específicos, personajes en este mundo. Por ejemplo, ¿no?, quién es el anticristo, etc. Y en algunas iglesias, en algunas tradiciones también se ha utilizado para especular en fechas, ¿no?, a pesar de que Jesús dice que nadie conoce la fecha de su venida. Algunos sí han tratado de utilizar ese libro, ¿no?, como para profetizar o predecir, ¿no?, la fecha de la venida de Cristo. Yo creo que realmente se puede especular demasiado, ¿no? Eso no es un libro para nuestra imaginación. No debemos emplear nuestra imaginación para interpretar, sino debemos realmente interpretarlo a la luz del resto de la Biblia, porque concuerda con el resto de la Biblia y realmente viene, digamos, como un comentario a otros libros de la Biblia. Entonces, debemos siempre interpretarlo según su género, como vamos a ver también, ese tipo de literatura que es, y también a la luz de la Biblia, y no especular demasiado. Además, es un libro que ha causado mucho temor en mucha gente, ¿no?, porque leemos sobre acontecimientos muy, muy drásticos. Pero el propósito del libro no es causar temor. El propósito del libro es realmente asegurarle a la iglesia sufrida que Cristo vendrá para triunfar.
y por lo tanto no hay por qué temer para los que creen en Jesús. El libro es realmente un libro de consuelo. El autor del libro es Juan. En los versículos, en el capítulo 1, el versículo 1, se dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demorar tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. También en el versículo 4 dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Y en el versículo 9 dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces, se presenta aquí en el comienzo del libro 3 veces por su nombre, ¿no? Juan. Y al final del libro, en el capítulo 22, versículo 8, también dice: yo, Juan, soy el que vio y oyó todas esas cosas. Entonces, obviamente, el autor es Juan, pero la pregunta es entonces: ¿quién es Juan? Vimos en el versículo 1 del capítulo 1 que es el siervo Juan, y el versículo 9 dice que es hermano de ustedes. Yo soy Juan, hermano de ustedes, compañero en el sufrimiento, y que estaba en la isla de Patmos. Claro, aunque siempre hay dudas, lo más probable es que este Juan realmente sea el apóstol Juan, el apóstol que estaba con Jesús, que también fue denominado el discípulo a quien Jesús amó. Pero aquí solo se presenta, ¿no?, como Juan, y eso requiere que fuera realmente bien conocido y que tenía una posición importante en la iglesia en el primer siglo, ¿no? No necesitaba decir: yo soy Juan, hijo de tal y cual, o yo soy Juan de tal o cual ciudad. Se presenta simplemente como Juan el siervo, Juan su hermano, Juan. Y obviamente es porque los lectores de aquel entonces sabían muy bien quién era Juan. Entonces, por eso tenía que ser una persona bien conocida y alguien que tenía una posición importante en la iglesia en aquel entonces. Y según nuestro conocimiento, no había otra persona con el nombre de Juan que pudiera poseer realmente tal posición. Y también hay muchos testigos de la iglesia primitiva que confirman esa teoría. Por ejemplo, hay 2 personas importantes y también personas tempranas de la historia de la iglesia, como Justino, que vivía entre el año 100 y 165, y también Ireneo, que vivía alrededor del 130, 140, nació y vivió hasta 202. Ellos confirman de que se habla de Juan el apóstol. En Apocalipsis 1:9 dice que Juan estaba en la isla de Patmos cuando recibió la revelación de Jesucristo. Y sabemos que Juan, en los primeros años de la vida de la iglesia, era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Ahí se quedaba, como dice Hechos, capítulo 8, y el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Entonces, ahí en el comienzo de la iglesia, después de Pentecostés, él estaba en Jerusalén,
También se sabe, ¿no?, de que después, unos años después de la conversión de Pablo, Juan era uno de las columnas de la iglesia en Jerusalén, porque Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 2 y el versículo 9, diciendo, en efecto, Jacobo, o sea, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Entonces, Juan era considerado uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, y juntamente con Pedro y Santiago, él estaba evangelizando y liderando entre los judíos, y Pablo con Bernabé fue a los gentiles. Y bueno, más tarde, no sabemos cuándo, pero más tarde en su vida, Juan llegó entonces a Patmos, ¿no?, que es una isla muy cerca de Éfeso. Y también la tradición dice, ¿no?, de que Juan estaba predicando la palabra en Éfeso en los últimos años de su vida. Entonces seguramente se había trasladado de Jerusalén a Éfeso en algún momento, y ahora recibiendo esa revelación de parte de Jesucristo mismo y escribiendo ese libro, él se encontraba en la isla de Patmos. ¿Y por qué? Bueno, en el versículo 9, en el capítulo 1, se dice de que es por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Qué significa esto? Bueno, puede ser que las autoridades le hubieran enviado ahí para impedir predicar la palabra en Éfeso o en Milet, pero sabemos que estaba predicando en Éfeso. Entonces quizás su estadía en Patmos es como, digamos, una consecuencia de las persecuciones, de las restricciones de parte de las autoridades. Es como está en una prisión, ¿no? Es la tradición, o sea, la interpretación tradicional. Pero otra posibilidad es que Dios le había enviado a Patmos justamente para que pudiera recibir la revelación, ¿no? Y dice de que en el versículo 2, ¿no?, de que lo que vio a saber la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, ¿no? En el versículo 2, Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio a saber la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Entonces, es lo que son las palabras que usa Juan, ¿no?, para hablar de su revelación. Es realmente la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y dice en el versículo 9 de que estaba en Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Entonces también se puede entender de esa forma, ¿no?, de que Dios lo había enviado a Patmos, ¿no?, justamente para hacerle recibir esa revelación que es Apocalipsis. Puede ser de que, como dice, estaba en Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Simplemente quizás se había viajado así voluntariamente de Éfeso a Patmos para predicar la palabra. También es una opción, es una posibilidad, ¿no? Que está como en un pequeño viaje misionero, no está muy lejos de Éfeso, sabemos que estaba predicando en Éfeso. Entonces, quizás para visitar a algunos hermanos o quizás para evangelizar, se fue a Patmos para
predicar la palabra y dar el testimonio de Jesucristo. Es una posibilidad también. Pero claro, la interpretación más común es de que realmente fue por causa de las persecuciones y que estaba en prisión. Y es también muy probable de que Apocalipsis fuera escrito en un tiempo de persecución. Y lo más probable es que el libro fuera escrito aproximadamente en el año 90 o hasta 95 después de Cristo, durante los últimos años del periodo de gobierno del emperador Domiciano, que gobernó entre 81 y 96. Ireneo, uno de los teólogos de la iglesia primitiva, el que vivía en el año 130 o 40 hasta 202, él dice que el libro fue escrito en los últimos años del periodo de gobierno de Domiciano, porque así les dijo Policarpo. Y Policarpo era el maestro de Ireneo, y Policarpo nació muchos años antes de Ireneo. Entonces Policarpo era más o menos, o vivía más o menos al mismo tiempo, ¿no?, de que Juan escribió esa revelación, ¿no? Entonces Policarpo estaba contemporáneo con Juan, o por lo menos muy cerca de los años de vida de Juan, y él le había dicho a Ireneo que fue escrito en el año, o al final, los últimos años del gobierno de Domiciano, o sea, 90-95. Para entender bien su mensaje es importante también entender qué tipo de libro es realmente el libro de Apocalipsis. Algunos dicen que es una profecía, otros dicen que no es una profecía, sino un texto apocalíptico. ¿Y qué significa entonces apocalíptico? La palabra apocalíptico viene de un género literario judío del tiempo antes de Jesús, que se caracterizaba por su énfasis en los últimos tiempos. Apocalipsis significa revelación, y los escritores apocalípticos trataban de revelar algo sobre el futuro por base o basándose en los acontecimientos negativos para los judíos en su tiempo contemporáneo. Entonces, tomaron esos acontecimientos negativos, la ocupación de algún poder o alguna plaga o algo así. Esos acontecimientos negativos contemporáneos de los judíos los empleaban para predecir algo, para revelar algo sobre el futuro. La literatura apocalíptica judía surgió en circunstancias especialmente angustiosas, ¿no?, como cuando el pueblo se hallaba sometido al poder político o militar de alguna nación extranjera. Y esta era la situación en el primer siglo después de Cristo, cuando Israel, o sea, lo que también se llamaba Palestina, estaba dominada por el Imperio Romano. En aquellos momentos las lecturas apocalípticas venían a alentar a la gente, a renovar sus esperanzas con descripciones de un futuro próximo en el que la victoria gloriosa de Dios sobre sus enemigos habría de inaugurar para Israel como una era de paz y bienestar sin fin. Y los apocalípticos tenían un concepto dualístico del tiempo y del mundo. Y hay que recordar, ¿no?, de que el concepto dualístico no es bíblico. Pero el concepto dualístico significa de que existen dos poderes así de igual poder realmente, ¿no? El poder maligno y Dios.
Pero aunque los poderes y autoridades malas dominan este mundo, Dios todavía es el Señor todopoderoso y soberano, dicen los apocalípticos, ¿no? Bueno, la Biblia dice que Dios, que no existe así dos poderes así iguales que están luchando por la victoria. Dios está por encima de todo poder, de toda autoridad. Él es soberano siempre desde la eternidad hasta la eternidad. Y es realmente lo que Apocalipsis también nos enseña, ese libro. Y bueno, las revelaciones de los apocalípticos se comunican a través de seres celestiales, muchas veces por medio de ángeles u otros seres celestiales. Los apocalípticos eran interpretados, interpretadores de las profecías del Antiguo Testamento, pero no tienen autoridad divina como los escritores y los autores de los libros bíblicos, porque están transmitiendo sus propias experiencias y no una profecía o palabras autoritativas de Dios. Así que, claro, en el Antiguo Testamento tenemos también, por ejemplo, en Daniel y en Ezequiel, así libros que tienen algunas tendencias apocalípticas, pero ellas sí tienen son canónicos y no están transmitiendo sus propias ideas o sus propias experiencias, pero muchos otros apocalípticos estaban haciendo esto. También los apocalípticos con sus escrituras querían llamar al pueblo de Israel a la conversión y a mejorar también su estilo de vida, ¿no? Y bueno, con base en esas informaciones sobre la tradición apocalíptica, no nos sorprende, ¿no?, que muchos piensan que el Apocalipsis realmente es de esa tradición. Pero es importante entender que un género literario tiene tres aspectos, ¿no?, que es la forma, el contenido y el propósito. Y si hablamos de la forma de Apocalipsis, obviamente es apocalíptico. Esa forma es igual que las escrituras apocalípticas. Y eso, por ejemplo, se ve en el prólogo y también en el epílogo, que parecen los de las escrituras apocalípticas. También el hecho de que la revelación de Juan es comunicada por medio de una figura del otro mundo, por ejemplo, un ángel, la revelación de un mundo espiritual, y también el hecho de que pone énfasis, ¿no?, en los últimos tiempos, subraya que el Apocalipsis en su forma es apocalíptico. Pero en cuanto al contenido, Apocalipsis se difiere de los libros apocalípticos judíos porque concuerda con la doctrina del Nuevo Testamento sobre Jesucristo, sobre la iglesia, sobre el juicio y la gloria venidera. Entonces, es realmente un libro, bueno, por eso está, ¿no?, en nuestro Nuevo Testamento también, ¿no?, porque es un libro que concuerda con el resto del mensaje del Nuevo Testamento, ¿no? Y los libros apocalípticos, así los anteriores, los que no están en la Biblia, claro, no interpretan a Jesús como hijo de Dios, no hablan sobre la iglesia, no concuerdan así en el contenido tanto con lo que es el Nuevo Testamento. El contenido de ese libro, Apocalipsis, tiene mucha influencia, ¿no?, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, de Ezequiel y de otras partes también. Entonces, tiene mucha influencia del Antiguo Testamento tal como este se entiende a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Porque el Antiguo Testamento se interpreta a la luz, así se interpreta correctamente a la luz del Nuevo Testamento. El cumplimiento del Antiguo Testamento es Jesús y es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y Apocalipsis, en su contenido, va por esa línea, ¿no?, de que se lleva mucha influencia del Antiguo Testamento, pero obviamente está
tiene que interpretarse a la luz de Jesucristo como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, en cuanto al contenido, el libro debe ser considerado una profecía y no un texto apocalíptico en su sentido literario. El propósito del libro, en cuanto a esto, el Apocalipsis es una continuación de las profecías del Antiguo Testamento, puesto que su propósito principal, ¿no? es llamar a la conversión, es llamar a la fidelidad, a la perseverancia y la vigilancia. Y la motivación de las exhortaciones siempre se centra en la segunda venida de Cristo y en el juicio, y es por lo tanto fundado en la enseñanza del Nuevo Testamento. Así que podemos concluir que ese libro es una profecía que sigue en la línea de las profecías del Antiguo Testamento, pero que es una profecía fundada en la enseñanza del Nuevo Testamento y que tiene la forma literaria, o sea, la forma de la literatura apocalíptica. Con respecto a las interpretaciones, de ninguna manera hay concordancia entre los cristianos y los teólogos y comentaristas en cuanto a su significado. Seguramente esto resulta del carácter complicado del libro y claro, también de diferentes posiciones teológicas. Pero en general podemos clasificar las diferentes interpretaciones en 4 clases. Y la primera es la teoría futurista. La segunda es la teoría histórica de la Iglesia. La tercera es la teoría preterista, que habla de la historia contemporánea. Y la cuarta es entonces la teoría idealista o la teoría espiritualista. Vamos a ver qué contiene esas 4 teorías o esas 4 clases de interpretaciones, ¿no? La teoría futurista, según esta interpretación, el Apocalipsis trata de lo que va a suceder en el tiempo final del mundo, antes de la segunda venida de Cristo, o de cómo será cuando venga Jesucristo. Es la teoría futurista, ¿no? Y la mayoría de lo que describe el libro son acontecimientos que todavía no se han cumplido, pero se espera que todo va a cumplirse de una manera muy concreta. Claro, dentro de esa teoría, la teoría futurista, también hay variaciones, como vamos a ver más adelante. La teoría de la historia de la Iglesia o la teoría histórica de la Iglesia dice que el Apocalipsis es una descripción de la historia de la Iglesia desde el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, San Agustín interpretaba el Apocalipsis de esa manera y más luego en la Edad Media comenzaron a interpretar los pasajes del Apocalipsis como periodos concretos de la Iglesia o de la historia de la Iglesia. Y con mayor o menor grado de detalle se interpretaba, por ejemplo, los 7 sellos que se menciona en el libro como 7 diferentes periodos históricos. Y de esa manera se puede construir un puente del tiempo de Juan a los últimos tiempos. Y normalmente los teólogos y comentaristas han entendido su tiempo contemporáneo como los últimos tiempos. Y bueno, Lutero, por ejemplo, entendió el libro de esa manera, interpretó la bestia o el anticristo como el papado en Roma. La teoría preterista dice que el libro solamente se trata del tiempo contemporáneo de Juan y nada más. Es el tiempo de Juan. Y el propósito del libro es consolar a los cristianos que viven persecuciones e infundirles esperanza, porque Dios va a vencer todo lo malo al final. Para muchos comentaristas que abogan a favor de esta interpretación, el retorno de Jesucristo no juega un papel importante.
aunque es obvio que esto es justamente lo de que el libro trata. Pero muchos están poniendo tanto énfasis, ¿no? en el tiempo contemporáneo de Juan, de que en realidad la futura venida de Cristo no juega un papel importante. Al final hablamos también de la teoría idealista o espiritual, y según esta interpretación el libro de Apocalipsis ni trata de las circunstancias del primer siglo ni de los acontecimientos referentes al retorno de Jesucristo, sino su propósito es más lo de enseñar sobre los principios y las verdades de la fe que valen para todos los tiempos. Entonces, según esa teoría no pone énfasis, ¿no? en la situación de Juan y su tiempo, las persecuciones ahí, ni en la segunda venida, sino el propósito es simplemente enseñar la fe y principios de la fe. Y claro, esas 4 interpretaciones, son las más comunes y seguramente todas las 4 contienen algo de la verdad, eso digo, tienen cada uno, ¿no? Tienen seguramente algo de verdad. Sin embargo, hay algunas interpretaciones que son más probables que otras, diría. La interpretación futurista y la histórica de la Iglesia comparten el punto de vista que el libro es una profecía, pero aparte de eso hay muchos desacuerdos entre las dos teorías. Pero el hecho de que el libro se toma como una profecía, como realmente dice el texto mismo y como ya comprobamos, de que realmente es el propósito del libro es ser una profecía, ¿no? Dice en el versículo 3, también dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, el libro mismo y muchas cosas del contenido del libro nos muestra que sí es una profecía. Entonces, yo creo que eso habla realmente a favor, ¿no? de por lo menos esas dos teorías, la futurista y la histórica de la Iglesia. Pero la pregunta es si una parte de lo que habla el libro ya se ha cumplido a través de la historia de la Iglesia, como dice esa teoría, o si recién hemos visto el comienzo de algunos de los acontecimientos de los cuales habla el libro, lo cual significa que el cumplimiento de la mayoría de las revelaciones todavía pertenecen todavía pertenece al futuro. Es realmente la pregunta, ¿no? Para distinguir también entre esas dos teorías. Y bueno, hay algunas objeciones también en contra de las interpretaciones. La objeción contra la interpretación futurista es que este punto de vista tiende a separar completamente el libro de su fondo histórico. Y muchas veces esa teoría ha resultado en especulaciones extremosas, aún hasta predecir años y fechas para el cumplimiento de cualquier parte y detalle del libro. Y tales cosas no tienen ninguna base en el texto y son realmente muy peligrosas porque es una manera de tergiversar realmente la palabra y de emplear nuestra propia imaginación, ¿no? para interpretarlo. La debilidad de la interpretación histórica de la Iglesia es que no existe ningún acuerdo entre los que la apoyan en cuanto a los detalles del cumplimiento. Algunos han dicho que el papado fue el anticristo, otros han dicho que fue Adolf Hitler, que fue el anticristo, y cada uno tiene como una tendencia de interpretar las profecías y el cumplimiento desde su punto y centrado en su tiempo contemporáneo.
Y por eso las interpretaciones resultan muy casuales, un poco arbitrarias. También resulta difícil comprender por qué este bosquejo de la historia ha de quedar limitado a Europa occidental, especialmente si se tiene en cuenta que en los días de la iglesia primitiva la expansión del cristianismo se produjo en el Medio Oriente y más tarde en la historia también en la Asia, en la África y otros continentes, ¿no? Entonces, eso también muestra, ¿no? ese peligro, ¿no? de siempre interpretar el libro basándose en su propio tiempo, en los acontecimientos y personajes en su tiempo, en el tiempo actual o en el tiempo contemporáneo de cualquier comentarista. La teoría preterista obviamente tiene razón en poner algo de énfasis en los tiempos de Juan, pero la teoría en sí no parece muy plausible puesto que no toma en cuenta el carácter profético del libro. Y claro, es una debilidad grande con respecto a esa teoría. Y aunque Juan con su libro sin duda quiere enseñarnos algo sobre los principios y las verdades de la fe que valen para todos los tiempos, seguramente no es lo único que quiere con su libro. El libro mismo nos muestra con claridad que fue escrito con la mira puesta en el retorno de Jesús y en el juicio final. Así concluyendo, con respecto a las teorías de interpretación, yo me quedo más con la interpretación futurista, combinado quizás con algo de la teoría de la historia de la Iglesia, pero me abstengo totalmente de especular y no creo que realmente el propósito con esa revelación sea nombrar, ¿no? a tal o cual persona. Pero para todos nosotros y para todos los tiempos, ese libro nos sirve para advertirnos, ¿no? Y para hacernos entender de que todos vivimos en los últimos tiempos, ¿no? Desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida, vivimos en los últimos tiempos. Y cada periodo de la historia, cada generación, digamos, han tenido sus señales, ¿no? para que se puedan también ver, ¿no? en este libro para entender, ¿no? de que realmente debemos estar alertos, debemos estar preparados para la venida de Cristo.